Ahí a modo de ejemplo voy a hacer un pequeño croquis de lo que es la primera consigna, lo que mandé por mail. Tenemos una estructura orgánica que elegimos, ¿sí? Que es la del guanaco. Lo que nos interesa en este planteo no es tanto copiar el parecido o la textura del guanaco, sino tratar de captar su estructura, ¿sí? Tratar de ver qué pasa con ese cuerpo, qué pasa con las piernas, qué pasa con el cuello, con la cabeza. Hacer una síntesis de la estructura orgánica de la figura, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es plantearnos un ejercicio lineal, ¿sí? Tratar de sacar, igual que hacíamos en dibujo el año pasado, tratar de sacar proporciones generales, digamos, que armen esa figura, tratar de encontrar grandes direcciones que armen esa figura, ¿sí? Detenerse a observar eso, como seguramente hicieron en dibujo, ¿sí? Y una vez que tenemos esas grandes proporciones, ¿sí? Del cuerpo, de las patas, de las figuras, empezar a observar qué pasa con la forma, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado marcábamos mucho que estaba bueno construir las figuras a base de rectas, ¿sí? Las rectas nos marcan direcciones que son muy claras, que son muy precisas y nos permiten armar estructuras, armar formas que se definen bien, ¿sí? que son bien claras. Entonces, de esa manera, nosotros vamos observando y vamos encontrando, por un lado, las proporciones de las figuras, ¿sí? La vamos ajustando con una línea bien suave, cosa que podamos ir corrigiendo a medida que vamos trabajando. Vamos encontrando líneas, ¿sí? que se encuentran, ejes simétricos de cualquier estructura orgánica, digamos las piernas, por ejemplo, las patas, las manos, ¿sí? Tienen una estructura que es orgánica y que es regular, ¿sí? Que la ventaja de los animales es esa, que la estructura es regular. A medida que avanzamos con la estructura vamos sacando proporciones, ¿sí? Vamos midiendo, podemos medir con el lápiz, apoyándolo, digamos, sacando proporciones. Lo ideal siempre es tener menos, para mí, menos sistemas mecánicos para medir y medir más de la observación directa, digamos, eso ajusta más la observación justamente. Bien, una vez que vamos afinando, que vamos sacando, digamos, proporciones, digamos, más generales, lo que hacemos es avanzar, ¿sí? De las formas más grandes a las formas más chicas, ¿sí? Ahí nos encontramos que la cabeza, que en general siempre es algo grande en los animales, esto apenas es un poco más ancha que el cuello en alguna parte, ¿sí? Es una figura que nos está marcando que es mucho más fina, ¿sí? Vista de frente que en escorzo como está. Bien. Lo que vamos a hacer a medida que avanzamos es ir ajustando el dibujo, es ir ajustando las proporciones. Por ahí la cabeza, digo, me quedó chica, o el cuello me quedó torcido, o lo voy a ir ajustando a medida que avanzo con el planteo, ¿sí? Voy corroborando y a medida que voy avanzando con el dibujo y que voy decidiendo, ahí voy trabajando el valor de la línea, ¿sí? Voy enfatizando, marcando zonas que están más cerca, voy dejando zonas que están más lejos con líneas más suaves y sobre todo voy trabajando algo que marcamos en el práctico y que lo reforzamos mucho, tratar de trabajar con transparencias, es decir, tratar de ir dibujando o ir adivinando o ir deduciendo qué pasa atrás de la figura, qué pasa con las partes de atrás, con las partes que no vemos, si las podemos también ir dibujando o ir marcando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros, cuando hacemos un dibujo que vamos marcando lo que está atrás y lo que está delante, ¿sí? Nos permite independizar una estructura, digamos, deducir cómo es una estructura más allá de lo que se observa en una fotografía, ¿sí? Yo sé que esta mano de atrás es igual a la de adelante, nada más que está superpuesta y podría hasta dibujarla por transparencias. Bien, ese sería como el planteo general del primer ejercicio. Si observamos la imagen y observamos la representación, ¿sí? Nos damos cuenta que el punto de vista de esta figura, ¿sí? La angularidad, digamos, en la representación, más o menos está a la altura del guanaco, ¿sí? Un poquito, más o menos en la mitad, un poquito más arriba de la mitad. Bien,
No nos damos cuenta porque las líneas de las patas, por ejemplo, que están fugando, y las líneas de las manos, ¿sí? Van levemente hacia arriba y aparte no se puede ver el lomo ni la parte de arriba de la cabeza. Por lo tanto, el fotógrafo está más o menos ubicado a la altura del guanaco. Bien, ¿cuál es el desafío próximo? Y por eso también nos conviene dibujar con transparencias. Es agarrar, ¿sí? Y pensar en cambiar el punto de vista. ¿Sí? Tenemos una estructura que hicimos previamente, proporcionado, ¿no? Me quedó el cuello muy largo. Lo que vamos a hacer es tratar de observar esas formas, ¿sí? Desde una perspectiva diferente. Un poco relacionándolo con lo que han visto en dibujo, ¿sí? Digamos, esta parte que yo estoy viendo desde de frente, digamos, a la misma altura, podría verla desde arriba, ¿sí? Y representar la misma figura, el mismo volumen, ¿sí? Como si tuviera mi línea de horizonte mucho más arriba, y esto en una suerte de fuga hacia el horizonte, ¿sí? Las patas, el resto de formas que aparecen en esa estructura, también las podría representar con esa misma estructura, ¿sí? Como si estuviera fugando hacia atrás, ¿sí? El cuello también lo podría representar de la misma manera, como si estuviera fugando hacia atrás, y la cabeza también podría representarla de la misma manera, ¿sí? Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros podemos decidir, ¿sí? qué posición darle a nuestro volumen. Y cuando nosotros logramos hacer un trabajo de estudio, que lo podemos ir ajustando, ir achicando, ir modificando, ¿sí? Y podemos encontrar una estructura regular, más o menos, que arman esos volúmenes en el espacio, ¿sí? Después tenemos la independencia de poder pensarlo y representarlo en cualquier posición. Y sobre todo de representar esa estructura con un volumen, que es lo que a nosotros vamos a acercar cuando hagamos el planteo de ensamble, ¿sí? El objetivo es tener una buena interpretación de la estructura orgánica que nos interesa representar. Y después nos va a ayudar a diseñar nuestra propuesta de ensamble mediante el dibujo. Bueno.